Los juicios relativos al derecho de Indias que hemos expuesto en el vídeo anterior no son juicios emitidos por un nacionalista estúpido. Son juicios emitidos por historiadores honestos. Pero es que, como venimos señalando, la preocupación por la salvaguarda del derecho del otro la encontramos desde el mismo momento del descubrimiento. Y la corona se implicó también desde el primer momento en la labor. Es de destacar lo trascendente de esta regulación, ya que hasta ese momento nadie hablaba de derechos humanos. Nadie, por supuesto, había legislado algo al respecto. Nadie se había planteado cuestiones como la naturaleza del otro, y mucho menos de sus derechos. Algo que resulta llamativo cuando, mediado el siglo XX y siguiendo la costumbre existente desde la invasión inglesa de Australia y Nueva Zelanda, se organizaban cacerías de aborígenes en esos territorios, hoy decididamente blancos. WASP, blanco, anglosajón y protestante, diría el admirado profesor filipino don Guillermo Gómez Rivera, quien, por cierto, se siente orgulloso de la encomienda. Pero es que la regulación de leyes de Indias era una cuestión viva en la monarquía hispánica. Las leyes de Burgos, las leyes nuevas, las recopilaciones, las leyes específicas en cada virreinato. Estamos hablando de un monumento legislativo sin parangón. Y no por el volumen de legislación, porque realmente hoy el volumen que se emite es infinitamente mayor. O sea, el otro día escuchaba que hasta 1 millón de páginas de legislación estúpida se está creando en España al año, entre los diversos estamentos. No es lo mismo. La prescripción en algunos territorios de que los gobernadores de indios fuesen indios, la potestad que tenían para escribir directamente al rey, las órdenes de guarda de los privilegios ancestrales. En 1583 Felipe II ordenaba semejantes cosas. Y no es para pasar por alto lo que 2 años antes había sucedido en el desarrollo de la legislación que nos ocupa. En relación a la concepción general del derecho y en cuanto al respeto por los valores culturales autóctonos, ordenaba Felipe II en 1581. Por cuanto algunos mercaderes chinos llamados sangleyes han poblado en la ciudad de Manila de nuestras islas Filipinas y habiendo pedido el santo bautismo y estando catequizados, los prelados les mandan cortar el cabello, de que hacen grave sentimiento, porque volviendo a sus tierras padecen nota de infamia. Y en algunas, si los hallan así, los condenan a muerte, y en otras provincias de nuestras Indias tienen los indios por antiguo y venerable ornato el traer el cabello largo, y por afrenta y castigo que se lo manden cortar, aunque sea para bautizarlos. Y por los inconvenientes que de ejecutarse así se podrían seguir en deservicio de Dios nuestro Señor y peligro de sus almas, encargamos a los prelados que a los chinos e indios que se bautizaren no se les corte el cabello y dejen a su voluntad el traerlo o dejarlo de traer, y los consuelen, animen y aficionen con prudencia a ser cristianos, tratando, como saben que es necesario, a tan nuevas y tiernas plantas para que vengan al verdadero conocimiento de nuestra santa fe católica y reciban el santo bautismo. Pero es que las leyes de Indias amparaban todos los ámbitos del derecho y especialmente se centraban en la protección del indio. Así, Felipe II también en 1566 promulgó una ley que venía a perfeccionar las preexistentes, llevando a extremos que llaman la atención. Nuestros virreyes, audiencias y gobernadores de las Indias no consientan ni den lugar a que los prelados apremien a los indios a que les traigan a cuestas los diezmos que les pertenecieren, aunque digan que lo quieren hacer de su voluntad, ni que lo haga otro ningún vecino, y tengan de ello muy gran cuidado, porque deseamos relevar a los indios del trabajo. Las ordenanzas dictadas por Felipe II rezaban:
habiendo asentado paz y alianza con ellos y con sus repúblicas, procuren que se junten y los predicadores con la mayor solemnidad que pudieran y con mucha caridad les comiencen a persuadir, quieran entender las cosas de la Santa Fe Católica y se las comiencen a enseñar con mucha prudencia y discreción, por el orden que está dicho en el libro primero, en el título de la Santa Fe Católica, usando de los medios más suaves que pudieren para los aficionar a que las quieran deprender, para lo cual no comenzarán reprehendiéndoles sus vicios ni sus idolatrías, ni quitándoles las mujeres, ni sus ídolos, porque no se escandalicen, ni tomen enemistad con la doctrina cristiana, sino enséñensela primero y después que estén instruidos en ella, los persuadan a que de su propia voluntad dejen aquello que es contrario a nuestra santa fe católica y doctrina evangélica. Y se cumplieron esas leyes. Tan estrictamente, que dieron lugar a denuncias por parte de españoles ante los excesos llevados a cabo por los indígenas. Denuncias que eran atendidas con bastante más diligencia de la aplicada por la Inquisición ante una denuncia de herejía. Se produjeron quejas de los españoles, encomenderos, frailes, soldados, al considerarse maltratados por unas leyes que favorecían al indio en detrimento del español. Se reclamaba un poco de cordura y se señalaba que existían indios que denunciaban el maltrato sin que éste llegase a producirse, consiguiendo castigos ejemplares sobre las personas acusadas. Bastaba la queja de un indígena para que la justicia actuase de oficio sobre los españoles. Sobre el asunto nos da luz Héctor Grenny. Dice, este intento de protección llevaba incluso a castigar con mayor severidad los delitos cometidos contra los indios que los cometidos contra los españoles, y a un sinnúmero de ordenanzas particulares como la disposición de enviar visitadores cuando no cesaren los agravios contra los indios, o la disposición de que los indios de Chile sean bien tratados y doctrinados, o la disposición de que ningún español ande en hamaca sostenido por indios, o que no hagan ropa para ministros o curas, o incluso la curiosa disposición de que los curas y religiosos traten bien a los indios. Casos todos particulares, pero casos que señalan la verdadera situación del asunto. Por ejemplo, tras detener y encarcelar a Nuño de Guzmán bajo la acusación de maltrato de esclavos. Repitamos la cita completa. Tras detener y encarcelar a Nuño de Guzmán bajo la acusación de maltrato de esclavos en 1538. Bien. Pero es que la corona, debemos insistir, estaba decidida a preservar los derechos de los indios por encima de cualquier otra cuestión. Así, el 24 de mayo de 1571, Felipe II ordenaba: deseamos que los indios sean en todo relevados y bien tratados, y no reciban alguna molestia, daño o perjuicio en sus personas o hacienda. Y mandamos que en todos cuantos casos y ocasiones se ofrecieren de enviar a hacer información sobre si resulta perjuicio contra alguna persona para conceder tierras de labor o pastos u otros efectos, los virreyes, presidentes y oidores hagan citar a los que verdaderamente fueran interesados y a los fiscales de nuestras reales audiencias, por lo que tocare a los indios, para que todos los susodichos y cada uno puedan hacer sus diligencias y alegar su derecho contra cualquier agravio que en su prejuicio pudiere resultar. Esta legislación sería extendida a los dominios de Portugal cuando éste perfeccionó la corona hispánica entre los años 1580 y 1640. Hasta la fecha, Portugal no había llevado la política humanística y de integración que sí había llegado a la corona hispánica, por lo que eran frecuentes las incursiones de los bandeirantes, especialmente en el territorio guaraní, con el objetivo de hacerse con esclavos. Los guaraníes, resguardados en las misiones jesuitas del Paraguay, llegaron a constituir ejércitos formados y pertrechados por la corona hispánica, que llegaron a enfrentarse de igual a los bandeirantes, a quienes llegaron a asestar severas derrotas.
Los derechos eran amplios y generalizados, así los indios tenían derecho a la verdad y a la cultura. Y es en ese terreno donde el espíritu humanista de otro gran doctor, Domingo de Soto, marcó la impronta al promover el intercambio de ideas y la difusión de la enseñanza. Y todo en el siglo XVI. En España aún faltaban más de 2 siglos para que Europa empezase a plantearse cuestiones semejantes. Pero no se trataba solo del derecho a la verdad y a la cultura. De las leyes de Indias podemos deducir también la creación del derecho del trabajo. Hablar del derecho laboral en el siglo XVI puede resultar cuando menos curioso a una mente del siglo XXI. Pero no hay más que echar mano de la legislación generada durante el Imperio Español para determinar que en este, como en otros aspectos, España se adelantó a Europa por lo menos en 4 siglos. Leyes que, como señala Juan Cruz Monge Santillana, constituyen un texto legal para proteger al indio a partir, y esta es una de sus novedades trascendentales, del reconocimiento de su condición como hombre libre y titular de derechos humanos básicos como el de la libertad y la propiedad. Pero es que la preocupación por los asuntos laborales se manifiesta nuevamente el 21 de septiembre de 1541, cuando se publicaron nuevas instrucciones en las que se señalaba: mandamos que los domingos y fiestas de guardar no trabajen los indios, ni los negros, ni mulatos, y que se dé orden que oigan todos misa y guarden las fiestas como los otros cristianos son obligados, y en ninguna ciudad, villa o lugar los ocupen en edificios ni obras públicas, imponiendo a los prelados y gobernadores las penas que les pareciere convenir a los indios, negros y mulatos, y a las demás personas que se lo mandaren, lo cual se ha de entender y entienda en las fiestas que, según nuestra Santa Madre Iglesia, concilios provinciales o sinodiales de cada provincia, estuvieran señaladas por de precepto para los dichos indios, negros y mulatos. Eso lo dice en la recopilación de Indias, libro primero, título primero, ley 17. Hoy, con la legislación de 5 siglos después, habrá quien critique algún aspecto de esa ordenanza. Y con toda seguridad será un ilustrado. Quien no sea ilustrado, con toda seguridad, se preguntará qué legislación existía en Europa o en el mundo árabe. Y tal vez se anime a comparar. Y tal vez llegue el fin de la leyenda negra. Había pasado medio siglo cuando Felipe II, en 1593, ordenaba: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 en la mañana y 4 en la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que, no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. Como referencia histórica, solo señalar que el 8 de junio de 1847, en Inglaterra, una ley concedió a mujeres y niños la jornada de 10 horas. O que los obreros franceses conquistaron la jornada de 12 horas después de la Revolución de Febrero de 1848. Y hoy, esta ley es tan sorprendente cuando se ve que, con 370 años de anticipación, la Corona de España reglamentó el trabajo de 8 horas, y que hoy se la tiene como una conquista de los pueblos civilizados y de los movimientos obreros a nivel mundial, en las constituciones modernas y en los códigos del trabajo. Resalta además el aspecto de la previsión social cuando ordena que también se atienda a procurar su salud y conservación. Pero en cualquier caso, el derecho de Indias, a la vista del estudioso, deja claro que siempre fue una cuestión viva, en permanente búsqueda de la perfección. Así encontramos en la recopilación de 1680 que se incide en lo prescrito por Felipe II en 1585 y dispone que los gobernadores de indios de Tlaxcala sean naturales y puedan escribir al rey. De ello se deduce que en Tlaxcala no se estaba cumpliendo lo ordenado. No sabemos desde cuándo, pero el derecho que había sido infringido se impuso. Venimos hablando de la legislación de la corona, pero se hace necesario también hablar de la legislación emanada sobre el terreno que venía a cubrir algún aspecto específico. En este sentido es destacable la acción de Francisco de Alfaro,
que desde finales del siglo XVI actuó destacadamente como legislador y visitador. Designado fiscal de la Audiencia de Charcas de 1591, demostró constante preocupación mejorar el régimen en vigor y el trato con los indios. El licenciado Alfaro hizo públicas las que fueron célebres y conocidas como Ordenanzas de Alfaro, para cuya confección se inspiró en el gran legislador del Perú, Francisco de Toledo. Por el procedimiento de las visitas personales, procuró la aplicación de la Real Cédula de Felipe III de 24 de noviembre de 1601, conforme a la cual se daba libertad para la elección del patrono. En las ordenanzas de Alfaro se declara que el servicio personal de los indios ha sido y es injusto contra todo derecho, que conforme a lo mandado los indios no podían ser esclavos ni ser vendidos, declarándolos libres y nulas las ventas hechas. Las ordenanzas fueron impugnadas por parte de los encomenderos, si bien es cierto que no se mandaron poner en hasta tanto resolviera el Consejo de Indias o la Audiencia de Charcas, y fueron aprobadas por el obispo de Tucumán, Fernando de Trejo y Sanabria, por el gobernador y capitán general de Chile, Alfonso de Rivera, y otras autoridades se aplicaron por los jesuitas. El Consejo de Indias las modificó en parte en 1618. Según estas ordenanzas, las prestaciones debían ocupar a uno de cada 6 indios durante un periodo de 60 días al año en reemplazo del tributo de un año, y por la que cada sujeto debía percibir un salario proporcional a la calidad y tiempo de la actividad realizada, más los gastos del viaje de ida y vuelta, no pudiendo desplazarse a una distancia mayor de 10 leguas o hasta la primera población de españoles de su respectiva jurisdicción en el caso de transporte de viajeros y mercancías. Las labores que podían incluirse dentro de este periodo forzoso de trabajo se determinaban en función de las actividades agropecuarias particulares de cada región. Así, en el caso de la región meridional del Virreinato del Perú, fueron comunes las labores de cultivo y manufactura de yerba mate, algodón y caña de azúcar, recolección de cera, cría y arreo de vacas y mulas, además de la construcción de carreteras para el transporte, entre otras actividades. También incluía labores necesarias e inexcusables como el transporte público y el correo interurbano, la construcción de edificios o el porteo del agua para el servicio de las casas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.